de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en Agroindustria y Agronegocios. ¿Cómo están? Quiero saludarlos, dar la bienvenida a esta segunda clase de Agroindustria y Agronegocios, pero antes saludar al profesor William. ¿Cómo está, William? Profesor Vladimir, muy buenas tardes a todos los estudiantes de Agroindustria y Agronegocios. Aquí pendiente del foro, voy a estar transmitiendo todas las dudas e inquietudes. Listo, William. Es importante que ingresen por la pestaña Semana 2, ¿cierto? Y ahí en Semana 2 van a encontrar dentro de la interfaz del aula un computador pequeño que dice Foro Teleclase. Es importante que ingresen por ese foro en particular. Ahí el profesor William nos va a apoyar atendiendo sus inquietudes. También quiero compartirles mi número de WhatsApp para que, por favor, si les queda más fácil, pues también participemos a través de WhatsApp. 319-344-7635. 319-344-7635. Cualquier inquietud podemos abordarla en esos temas. Bueno, la bienvenida a esta semana. Antes de iniciar con el tema de la semana, quisiera invitarlos a que nos pongamos al día en el estudio de la guía, ¿cierto? Que tenemos correcto. En el aula virtual de la semana 1. La semana 1 estuvimos hablando un poco de los sistemas agroindustriales, de cómo nosotros vemos la agricultura que deseamos de cara al futuro. Entonces es importante que profundicemos en la guía porque es un material complementario que vale la pena tocar. También hay una actividad ahí pendiente que aquellas personas que voluntariamente y por amor al arte, iniciativa propia, quieran hacerlo, pues también la pueden desarrollar y la pueden compartir en el foro de la semana 1. Es importante que cada semana compartan las actividades dentro de los foros de la semana 1. Esta semana ya tenemos un nuevo foro, que es el foro de teleclase y el foro de la semana 2. El foro de la teleclase lo usamos en este momento y el foro de la semana 2 lo vamos a utilizar a lo largo de la semana para compartir nuestras ideas, intercambiar ideas con los demás compañeros y aclarar dudas e inquietudes respecto al foro. También los invito a que hagamos uso de las tutorías. Los estuve esperando el lunes y martes, de pronto no estaba clara la información y el horario, pero desde ya les reitero entonces, el lunes de 5 a 7 p.m. estoy conectado por Skype. Y el martes de más o menos desde las 4 hasta las 7 p.m. estaré también conectado esperándolos a ustedes. Si me pueden confirmar con anticipación que van a estar pendientes de la tutoría, pues mucho mejor. Si no, los espero de todas maneras, yo estaré conectado. Y mi cuenta es muy sencilla, vladimir.guaitero en Skype. Vladimir.guaitero. De todas maneras, en la información general del módulo de Agroindustria y Agronegocios está la información, están los horarios, está todo lo que tiene que ver con la logística de cada una de las actividades de la clase. Iniciamos entonces, espero que usemos el foro en la teleclase para plantear inquietudes que ustedes tengan respecto a la realidad que ustedes ya conocen. Esta clase es interesante y la teleclase es interesante porque permite precisamente interactuar en tiempo real respecto a las problemáticas que nosotros venimos enfrentando en nuestra realidad o las ideas que simplemente querramos compartir. ¿Qué vamos a ver esta semana? Entonces vamos a hablar un poco de las cadenas agroindustriales, como básicamente es la forma de organización de la producción agroindustrial en Colombia, ¿cierto? Las cadenas agroindustriales, cuando uno habla de agroindustria, inevitablemente tiene que referirse a las cadenas agroindustriales. Y como ustedes se lo pueden imaginar que es una cadena, pues básicamente un conjunto de eslabones, ¿cierto? Que tienen un fin, o sea, están encadenados, esos eslabones están unidos precisamente persiguiendo un fin. En este caso, las cadenas agroindustriales, pues básicamente han sido diseñadas con ese fin de unir a los diferentes agentes, a los diferentes actores que hacen parte de la actividad agrícola, pecuaria y agroindustrial del país. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, básicamente, es conocer un poco de esas cadenas agroindustriales, cómo están organizadas, ¿cierto? Cuáles son las cadenas más importantes,
cómo se estructuran, cuáles son los actores relevantes, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el concepto de cadena agroindustrial, ¿cierto? Y podemos decir que la cadena agroindustrial es la unidad básica del sistema agroindustrial. Y no es porque nosotros querramos, simplemente porque está definido en una ley, ¿cierto? Sí. En la ley 811 de 2003, que a su vez es una ley que modifica otra ley mucho más antigua, que es la ley 101 de 1993. Poco después de firmada la Constitución Política de Colombia, se empezó a regular precisamente cómo íbamos a hacer con este tema de la agricultura y la agroindustria. Correcto. Y nace la ley 101 de 1993, la cual pues es modificada en uno de sus capítulos. Correcto. Por esta ley 811 de 2003, que básicamente define las organizaciones de cadena productiva. ¿Qué es una cadena productiva? Bueno, ahí lo tenemos textualmente: es el conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción. ¿Cuál producción? De la producción primaria, es decir, desde la agricultura en sí misma. Entonces, desde la producción de papa, la producción de cacao, la producción de plátano, la producción de ganado bovino, la producción de leche, desde ahí inicia la cadena productiva, ¿cierto? Desde la producción, la elaboración de un producto agropecuario, ¿cierto?, hasta su comercialización final, ¿cierto? Y aquí tiene que ver también la transformación, la comercialización y la distribución de ese producto. Entonces, básicamente la cadena agrupa a todos los actores que intervienen en esos procesos, que intervienen incluso en el proceso de proveer insumos. Entonces, están los proveedores de insumos, están los productores o los agricultores, luego vamos a tener industriales o comercializadores también, antes de los industriales. Después de los industriales podemos tener comercializadores o distribuidores. Hay diferencia entre distribuidor y comercializador de los productos, ya sea en fresco, porque muchas cadenas ni siquiera sus productos se transforman, ¿cierto? Se transforman es por medio de un empaque. De un empaque simplemente, y a eso ya le llamamos agroindustria. Exactamente. Agroindustria. Entonces, no necesariamente tenemos que pensar en transformación. De hecho, hay que hacer una aclaración aquí importantísima. Nuestro país no es un país agroindustrial, ¿cierto? No nos categorizamos, no estamos en esa categoría, no somos un país agroindustrial. ¿Que tenemos un potencial grande? Sí. De acuerdo. Yo diría que somos un país en transición, ¿cierto? Que estamos en un proceso de agroindustrialización. Un país agroindustrializado, seguramente Brasil, ¿cierto? Cierto. Muy agroindustrializado, en donde es fuerte en agricultura, pero también es fuerte en agroindustria. De pronto aquí en Colombia la balanza está más inclinada hacia la agricultura. Todavía somos productores de productos primarios, valga la redundancia. O de bienes, exacto, de bienes muy commodities, o lo que denominan commodities. Commodities en algunos productos sin valor, sin una agregación de valor. Sin una agregación de valor. Commodities como, por ejemplo, el arroz. El arroz, exacto. El arroz, sobre todo el arroz paddy, el arroz que está en cascarilla, todavía sin ninguna transformación, sin ningún procesamiento. Entonces, vale la pena aclarar, somos un país en transición. Lo que sí tenemos son sectores importantes. Obviamente nosotros tenemos el referente del café, las flores y el banano. Exacto, pero entonces esos sectores podemos decir que van adelantaditos. Exactamente, son pero no es todo el país. No es todo el país, digamos que todavía no, o sea, con ese potencial tan grande que tenemos, todavía no lo hemos aprovechado y hasta ahora tenemos unas cadenas productivas que están fuertemente agroindustrializadas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se organizan precisamente esas cadenas productivas, vamos a entenderlas, ¿cierto? Para después entrar a ver cuáles son como las cadenas productivas más importantes. Ya mirábamos algunos datos en la semana pasada en estas y otras asignaturas respecto a cómo estamos en agroindustria. Lo que sí quisiera es que ustedes vayan perfilando, vayan aterrizando este concepto a su territorio. ¿Tienen de pronto alguna cadena productiva agroindustrial en su territorio? ¿Cómo está en términos de agroindustrialización su territorio? Sí, ya sabemos que Colombia no es la más agroindustrial, ¿cierto? Sí. Pero también a nivel de departamentos tenemos unos departamentos muy agroindustriales, ¿cierto? Podemos decir que Antioquia, el Meta, el Valle del Cauca y otros territorios de pronto no tan agroindustriales. Mi departamento está ahí, Arauca, ¿cierto? ¿Cómo está su departamento? Correcto. ¿Cuáles son las actividades que sacan la cara en términos de agroindustria en su departamento, en su municipio? Vayan identificando, vayan haciendo ese ejercicio y también los invito a que hagan la siguiente reflexión. ¿Será importante que un territorio se agroindustrialice? ¿Será importante?
Analicen los pros y los contras del proceso de agroindustrialización. O sea, ¿toda agricultura debe propender hacia la agroindustria? Esa es una pregunta. Todos debemos transitar hacia la agroindustrialización, o todos deberíamos ser más bien productores de materias primas, productos en fresco. Correcto. ¿Cuáles son los beneficios? O cuándo sí o cuándo no. Puede que en algún territorio sí, puede que en algún territorio no, ¿cierto? Eso ya. Empecemos a pensar, precisamente es el ejercicio, esa es la idea del curso, que ustedes empiecen a pensar su propia realidad. Entonces ya tenemos el concepto de cadena productiva. Creo que quedó un poco claro. Sin embargo, está la guía de estudio que hace más énfasis en cada uno de estos conceptos. Aquí les presento la ley 811 de 2003, como les dije, es una ley que modifica la ley 101, aquí vamos a tratar de hacer un zoom, la ley 101 de 1993. ¿Qué decía la ley 101 de 1993? Es esta que está acá, decía la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Fue la ley del ministerio, la ley de la agricultura. Sí, la ley de la agricultura. Esta es una ley, como todas las leyes, del Congreso de la República, que tiene el propósito de, entonces básicamente quería desarrollar la agricultura, proteger el desarrollo de las actividades pecuarias y pesqueras, promover el mejoramiento del ingreso y la calidad de vida de los productores rurales. Es decir, interesante, dice rurales, ¿no? Correcto. No dice los productores agrícolas ni pecuarios, dice los habitantes, casi que los habitantes rurales, lo cual es mucho más ambicioso. Entonces se espera que a través del cumplimiento de esta ley, los agricultores, los campesinos que están en el sector, en el área rural, pues tengan una mejor calidad de vida a partir de un mejoramiento de su nivel de ingresos. ¿Cómo van a mejorar ese nivel de ingresos? A partir de la agricultura y la agroindustria. Y ahí están básicamente los objetivos que guiaban esa ley, ¿cierto? Entonces, luego aparece el decreto 3800 del 2006, que básicamente regula o reglamenta el desarrollo de la ley, junto con la resolución 186 en particular. Aquí, en cada uno de estos títulos, ustedes pueden dar clic y de una vez los va a remitir a el decreto o la resolución particular, para que si quieren enterarse un poco más del tema, pues lo pueden hacer fácilmente ahí. Esta resolución básicamente lo que hace es reglamentar la inscripción de las organizaciones de cadena. ¿Con qué fin? Básicamente hay que entender que entonces en el país podemos tener productores de cacao, también podemos tener industriales del cacao, podemos tener comercializadores de grano seco de cacao, podemos tener comercializadores de productos ya terminados a partir del cacao, ¿cierto? Podemos tener una serie de actores todos relacionados con el cacao, ¿cierto? Y en un principio esos actores actuaban de manera desarticulada, ¿cierto? Correcto. Y yo diría que todavía hay muchos que actúan de manera desarticulada. Compiten entre ellos mismos, se aprovechan de las desventajas del otro, no hay ese... Exacto, hay una competencia ahí, no estamos todos como tirando para el mismo lado. Para el mismo lado, exacto, parecemos a veces enemigos entre nosotros. Y eso es una de las ventajas o una de las cosas buenas de esta ley, que trató o intenta organizar, que intenta articular, que intenta generar sinergias entre los diferentes actores que hacen parte de estas cadenas. Entonces, las organizaciones de cadenas productivas nacen con varios objetivos. El primero es mejorar la productividad, mejorar la eficiencia y la competitividad de los eslabones de cada una de esas cadenas, ¿cierto? Permitir desarrollar el mercado, o sea, de bienes y factores de la cadena de bienes, por ejemplo, que se desarrollen entonces productos de valor agregado, ¿cierto? Como las chocolatinas, como el chocolate de mesa, o sea, favorecer que en el país haya disponibilidad de esos alimentos y no tengamos que depender de las importaciones. A veces nosotros decimos, es que aquí se exporta el café y luego nos llega empacado. Sí. Por ejemplo, pasa con las salsas de ají. Sí. Nosotros le vendemos, de pronto ustedes no están familiarizados con una marca de ají que se llama Tabasco, ¿cierto? Es una marca estadounidense de ají, que son botellas muy interesantes y muy ricas para los que nos gusta el ají de Tabasco, ¿cierto? De ají Tabasco. Nosotros les proveemos a ellos la materia prima, la procesan en Estados Unidos y luego regresa la botella empacada y aquí la compramos. Miren la cosa. Más o menos el kilo de pasta de ají, que es la materia prima, estaba como en, no sé, 4.000 pesos si no estoy mal, y esa botellita, que es una fracción del kilo de esa pasta,
vale alrededor de 20.000 pesos, 15.000, 20.000 pesos aquí en el mercado local. Entonces, eso no nos puede pasar, y eso es lo que propende esta ley, que nosotros podamos desarrollar el mercado de bienes originados en la agricultura y en la agroindustria. También que se desarrolle el mercado de los insumos, ¿cierto? De las semillas, de la materia prima, de todo lo que se necesita. También se busca reducir los costos de transacción entre los agentes de la cadena, es decir, que hacer transacciones, quitar esas, o tratar de que esas relaciones de oportunismo, en donde yo le quiera dar, perdónenme la expresión, en la cabeza al otro actor, pues no sean tan comunes, ¿cierto? Sino que más bien hayan relaciones sinérgicas entre los diferentes actores para que los costos asociados a esas transacciones sean mínimos. Mejorar la información a lo largo de la cadena, entonces ya vamos a estar un poco más organizados, más estructurados, ya vamos a saber quiénes somos, dónde estamos, qué información tenemos, cómo nos organizamos para atender el mercado, cómo producimos. Bueno, ya empezamos a conocer mejor la realidad de cada uno de esos actores. ¿Tenemos participación en el foro, William? Claro que sí, tenemos, bueno, primero un saludo a Claudia Marcela. Claudia Marcela está con Brigitte en Popayán, que no pudieron abrir la semana 1, Claudia, tuvimos ahí unos ajustes, pero ya mírala porque creo que ya estaba habilitada. Adriana María y Jessica nos envían saludos. Adriana María desde Uramita, en Antioquia, porque Urumita es el Caribe, es la Guajira, y desde Aguachica es Jessica. Carlos Andrés nos dice, respuesta a la pregunta planteada, debido a las condiciones aptas para la producción de ganado bovino en el departamento de Córdoba, la agroindustria representa gran parte del movimiento comercial. Entre los sectores que se destacan están la matanza de ganado, ahí diríamos el sacrificio de ganado. ¿Beneficio? O beneficio, una planta de beneficio o sacrificio, preparación y conservación de carnes, fabricación de productos lácteos, fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, industrias de bebidas no alcohólicas y alimentos preparados Súper para bien, animales. todo eso es ejemplos o casos de agroindustrias en nuestros territorios. Correcto. Y muy interesante, ¿cierto? Territorios con un potencial amplio. Correcto. Y ahí cuando vamos a ese análisis, es decir, bueno, que de la totalidad de los productores que existan en Córdoba, ¿cuántos están involucrados? Y lo vamos a ver por productores o por áreas o por animales o por unidades productivas. ¿Cuántos están involucrados en esa industrialización? En esa industrialización. Y ahí, y que, de acuerdo a y es bueno, sigamos en esa discusión, Carlos Andrés, y lo digo por la cadena de la leche, la que tú estás planteando. A partir de lo que tú conoces en tu departamento, estas características que brinda Vladimir, de con qué fin está organizada una cadena, ¿qué tantas se cumplen? Sí, porque lo que estamos planteando aquí es lo que está en la ley, ese es el propósito, con este fin nació la ley, pero realmente se está cumpliendo ese propósito. Se está mejorando la productividad y la competitividad de los sectores, se está desarrollando el mercado, se está reduciendo los costos de transacción, se mejora la información entre los agentes de la cadena. Esos son temas que nosotros debemos empezar a contrastar en nuestra realidad para ver si la política y la ley como tal, en particular, está teniendo el impacto, el impacto esperado. Ahí evaluamos una política, ¿qué efecto está teniendo esa política ahí? Exacto, muy bien. Entonces, muy bien por la participación, los invito a los demás para que también vayamos conociendo también los territorios, qué actividades son las que predominan en esos territorios en los que ustedes habitan todos los días, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo. ¿Con qué fin? Entonces, desarrollar alianzas estratégicas. Resulta que entre los diferentes actores se pueden desarrollar alianzas, ¿cierto? De beneficio mutuo. Por ejemplo, en la palma hay alianzas entre los productores de fruto de palma y los dueños de las extractoras de aceite de palma. Entonces, entre los dos empiezan a marchar en una relación gana-gana, en donde los dos van a ganar, ¿cierto? Eso se puede a través de las organizaciones de cadena. Vincular los pequeños productores y los empresarios a las cadenas productivas, ¿cierto? Entonces, integrarlos. Parte de la pregunta que estaba haciendo el profesor William, ¿qué tantos participan en ese modelo, ¿cierto? De industrialización? De todos los productores de leche, ¿cuántos están dentro de ese modelo? De los productores de carne, ¿cuántos están en ese modelo? Para ver si hay una vinculación efectiva de los pequeños, sobre todo. Manejar los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces, por lo general, estas cadenas tienen una estructura organizacional, que vamos a hablar de eso más adelante, que
lo que se busca o lo que fomenta es que se conserven los recursos naturales, ¿cierto? Que desarrollemos cada una de estas actividades productivas, pero sin poner en riesgo los recursos naturales y el medio ambiente. Desarrollar el capital humano. Si el SENA no supiera realmente qué capital humano se necesita para cada uno de estos sectores, pues difícilmente entraría a capacitarlos. Exacto. Al estar organizados como cadenas productivas, entonces ya tenemos un mapeo, tenemos un mapa mucho más claro de qué personal es que necesita, qué cualidades, qué competencias en particular se deben desarrollar en las personas que nos van a apoyar los procesos productivos, ya sea en la producción primaria o en la transformación. Entonces, eso es muy importante. Y la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Si no conocemos bien cómo estamos organizados, cómo se mueven los productos, se transforman, pues difícilmente vamos a entrar a investigar los factores que determinan el desempeño de esos procesos productivos y de transformación. Vamos a seguir abordando algunos conceptos relacionados. Entonces, en el marco de esas cadenas productivas, ¿cierto? En el marco de esas cadenas productivas, en donde están todos los actores, donde se dan varios factores, pues hay unos acuerdos de competitividad. Esto también está regulado dentro de la ley, ¿cierto? Dentro de la ley 811, y se dice que los acuerdos de competitividad de cadena son o constituyen el marco estratégico, es decir, definen o son un instrumento que ayuda a definir la estrategia. Básicamente es un consenso entre los representantes de los eslabones de la cadena, académicos y el gobierno. ¿Con respecto a qué? Con respecto al consenso, bueno, al diagnóstico de cómo está la cadena productiva, sí. ¿Cierto? Si yo estoy en la cadena del cacao, entonces con ese diagnóstico yo sé cuántos productores de cacao son, cuántos proveedores de insumos son, cuántos industriales son, cuántos acopiadores hay, ¿cierto? Cuántos comercializadores hay, incluso cuántos consumidores hay. Correcto. ¿Cuál es el mercado? Entonces ese diagnóstico es importantísimo. No solo para saber cuánto, no solo para tener un inventario, ¿cierto?, sino también para ver cuáles son las problemáticas que tienen los diferentes actores y cuáles son las oportunidades. No seamos tan pesimistas. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen también los diferentes actores? Con base en ese diagnóstico se construye una visión de futuro, un escenario apuesta. También debe haber consenso entre los diferentes actores de cada uno de los eslabones, los académicos y el gobierno, respecto a esa visión de futuro. ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cierto? ¿A qué le apostamos? Y para llegar a ese escenario, pues debe haber un plan estratégico. Entonces, en el acuerdo de competitividad básicamente está el diagnóstico, la visión de futuro y el plan estratégico, que básicamente reseña o documenta las acciones que hay que hacer, los responsables, sí, para poder alcanzar ese escenario apuesta, ¿cierto? Pasar de una realidad que se conoce a una realidad deseada, ¿cierto? Un poco acudiendo a la última clase, de la agricultura que se tiene a la agricultura que se le apuesta. Entonces, los acuerdos de competitividad son documentos que se construyen para cada cadena productiva, en donde básicamente se llega a un consenso respecto al diagnóstico de la cadena, el futuro de la cadena y el plan estratégico de la cadena. Eso es fundamental, y cada una de las cadenas productivas que tenemos en el país tiene su acuerdo de competitividad. ¿Quiénes desarrollan estos acuerdos de competitividad? Entonces, dentro de las cadenas productivas hay un consejo de cadena. ¿Quiénes hacen parte de ese consejo de cadena? Representantes de cada uno de los eslabones, ¿cierto? Académicos, investigadores, ¿cierto?, que están trabajando en esos temas, y representantes del gobierno, por lo general son del Ministerio de Agricultura. Correcto. Entonces, en ese consejo de cadena es donde se discute precisamente la problemática, todo lo que tiene que ver con el acuerdo de competitividad, ahí se discute, ¿cierto? Y hay un papel muy importante del gremio. Entonces, de pronto ustedes han escuchado de Fedepalma, este es el gremio, sí, ¿cierto?, de los productores de palma, de Fedearroz, el gremio de los productores de arroz. ¿Qué otros? Está Fedegan, Fedegan de los ganaderos. El gremio más fuerte del país. Por Colombia. Está por Colombia, los porcicultores. De los productores de carne porcina. El más poderoso, la Federación Nacional de Cafeteros, que es normal, tiene una federación y tiene una serie de gremios, ya otra organización de orden territorial, o sea, sus territorios. Entonces, esos gremios hacen parte de esos consejos de cadena, ¿cierto? Ajá. O sea, y son ejes articuladores de esos consejos de cadena. Los consejos de cadena son muy importantes porque son
la herramienta o el mecanismo, el espacio a través del cual se dialoga con el Estado, con el gobierno, para generar políticas de apoyo a cada uno de los sectores. De acuerdo. Entonces, por eso los consejos de cadena se vuelven fundamentales. Y hay una secretaría técnica, entonces cada cadena productiva tiene su secretario técnico. Por lo general hay un secretario técnico nacional y hay secretarios técnicos regionales en algunos casos. Sí, exacto. ¿Cierto? Pueden ser departamentales o que integren dos o varios. O varias regiones. Eso depende ya de cada cadena productiva, de qué tan importante sea la cadena productiva en cada una de las regiones. Entonces, esos secretarios técnicos hacen la tarea de precisamente coordinar las reuniones, llevar las actas, coordinar los documentos, avanzar en esos documentos, en esos acuerdos de competitividad, estar como al tanto de que eso se cumpla, bueno, gestionar básicamente la cadena productiva para que avance, para que se consolide. ¿Tenemos participación? Carlos Andrés nos responde, dice, en Planeta Rica, Córdoba, hay grupos llamados círculos ganaderos donde los dueños de ganado bovino, entre ellos mismos, tratan de mejorar la producción, pero se enfocan más en la parte de producción de carne, ya que debido al medio es más rentable la ceba y engorde para luego llevarlos a subastas y venderlos a plantas de sacrificio. Sin embargo, están entrando en la producción doble propósito, pero toda la producción de leche es vendida a la empresa Colanta, quien es la encargada de recolectar y transformar la misma en derivados lácteos. Okay. Entonces, sí, uno puede ver que ahí hay un comportamiento de dos cadenas, y si a medida que Vladimir que nos va llevando en este diálogo de cadenas, podemos ver que en el mismo territorio e incluso con la misma especie, con los bovinos, podemos encontrar cadenas que tienen comportamientos distintos. La cadena de la leche tiene un comportamiento distinto a la cadena de la carne, incluso en el valor agregado y en la agroindustrialización. El mercado, los actores que intervienen, las políticas que las afectan, pero son ejemplos muy, muy importantes. Correcto. Yo creo que el caso bovino en Córdoba lo conocemos un poco, sí, porque hace algunos años estuvimos haciendo una investigación muy, muy profunda sobre el tema de la innovación, y precisamente ganaderos especializados en la producción de carne, ¿cierto?, que hacían ciclo completo, y de pronto en ese tiempo no le prestaban mucha atención a la leche. De pronto, lo que nos dice Andrés, ya se está diversificando un poco al doble propósito, pero en ese momento sí eran muy, muy especializados, incluso con fuertes vínculos hacia adelante, o sea, incluso con supermercados. Pagaban el servicio de sacrificio, de beneficio, y vendían la carne directamente empacada al vacío a supermercados de Bogotá o de las principales ciudades. Entonces, ese tipo de encadenamientos son muy importantes y nacen gracias a esa organización que se ha venido consolidando. Y es curioso porque, por ejemplo, el caso de la leche, y qué pena ahí meterme, pero en el caso de la leche uno precisamente esa es la idea, William. Hay cuencas lecheras donde los productores lecheros también se están dando cuenta que la carne puede ser una oportunidad. Entonces, Carlos Andrés nos dice, hay ganaderos de carne que ven en el doble propósito una opción, y uno ya puede identificar en ciertas zonas que eran netamente lecheras donde se están introduciendo ganaderías de carne. Entonces ahí es donde uno empieza a ver, bueno, ok, cómo está cambiando, cómo está pasando, qué es lo que está pasando. El solo hecho de que ya un productor decida no solo mantener una relación comercial de venderle a un señor que pasa en un camión y le recoge su ganado, sino interesarse en cómo lo vende, cómo paga él mismo el sacrificio y puede vender sus canales. Ahí ya estamos hablando de una integración, ya estamos hablando o de integra o de avance en la cadena, y ya está cambiando su modelo empresarial. Muy bien, exacto. Entonces, esto es importantísimo. Aquí abajito les comparto un acuerdo de competitividad para que ustedes miren cómo se ve un acuerdo de competitividad de una cadena. Aquí está el acuerdo de competitividad de la cadena productiva de las pasifloras en Colombia. ¿Cuáles son las pasifloras? La maracuyá, la granadilla, la gulupa, la curuba, la chulupa y la badeja. Entonces ahí se van a dar cuenta de un ejemplo de un acuerdo de competitividad. Si tienen tiempito lo pueden revisar, o si no, busquen el acuerdo de competitividad de la cadena que les interese. Por ejemplo, Andrés, si quiere profundizar en la de bovinos. La de cadena láctea tiene un acuerdo de competitividad. Tiene dos versiones, que la puede comparar. La versión de finales de siglo y la de del 2011 tiene otra versión. Exacto, entonces revisen esos acuerdos de competitividad, están disponibles en la web para que analicen precisamente sus sectores. Hay otros dos conceptos relacionados, y es el fondo de fomento y la cuota de fomento. El fondo de fomento básicamente es un fondo constituido a nivel de gremio, de gremio, que básicamente lo que hace es recaudar unas cuotas.
¿cierto? Que es la cuota de fomento. Sí, esa cuota la paga el productor cada vez que vende su producto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la papa, si no estoy mal, es el 1% del valor de la venta de la papa. ¿Pero de la semilla o del producto? No, del producto. Okay. Entonces, cada vez que el productor vende, sí, por ejemplo, que le venda a un surtifruber, sea un proveedor de surtifruber le descuenta el 1% y ese 1% se lo consigna al fondo de fomento, correcto, que lo administra en este caso Fedepapa. Fedepapa, de acuerdo. ¿En qué se invierte esa cuota? Bueno, se invierte en diferentes cosas, muy alineado a lo que diga el acuerdo de competitividad, cierto, a las problemáticas, pero por lo general se invierte en investigación y desarrollo, en asistencia técnica para los mismos productores de la papa, o sea que de alguna manera es una inversión que hacen los mismos productores. Me descuentan a mí esta cuota de fomento, pero esa cuota de fomento la invierten capacitando, dándome asistencia técnica o haciendo proyectos de investigación que me beneficien a mí. Para cada sector, si tiene si está la cadena organizada, pues debe existir su cuota de fomento, su fondo de fomento. O sea, no todos los sectores no todos tienen, no todos recaudan, correcto, pero la buena parte sí. Yo creo que podemos citar varios. En palma creo que es el 1.5% de cada kilogramo de aceite crudo de palma vendido. Correcto. En bovinos, en leche es 0,75% del valor del litro. Que se y en ganado en pie creo que es un salario mínimo. En medio de legal diario vigente. Un salario mínimo legal diario. Sí, no por cada animal. Por cada cabeza, y esa se recoge en la planta de beneficio. Todo depende, o sea, el objetivo ahí es que tratar de recolectarlo de una manera en un sitio donde se pueda hacer una facturación formal para que se pueda hacer un seguimiento. Pero sí existe. Los porcinos de igual manera también tiene el mismo pero por cabeza de cerdo sacrificado. En cambio las aves, el fondo para las aves se recolecta en los pollos vendidos para engorde y en las pollas para encassetamiento para producción de huevos. La que lo recauda las casas de genética o incubadoras son las que se encargan de hacer eso. Interesante. Bueno, aquí igualmente el fondo de fomento, ustedes le dan clic aquí, ahí van a encontrar información relacionada con cada uno de esos dos conceptos. ¿Cómo se componen las cadenas productivas? Entonces las cadenas productivas tienen eslabones, ya vamos a ver qué es un eslabón, tienen segmentos, ya vamos a ver qué es un segmento, ya con un ejemplo nos queda más fácil, flujos y entornos, hay entorno organizacional y entorno institucional. ¿Cuáles son? Miremos aquí en el caso del cacao, por ejemplo. Aquí en el caso del cacao tenemos varios eslabones. Aquí los voy a resaltar en rojo, no sé si ustedes alcancen a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, entonces el eslabón de proveedores, el eslabón de productores, comercializadores de grano, agroindustriales, comercializadores mayoristas, comercializadores minoristas y consumidores finales. En términos sencillos, un eslabón agrupa a actores, ¿cierto?, a agentes que se dedican a una misma actividad. Entonces los proveedores proveen, ¿cierto? Todos. Entonces ahí tenemos varios tipos de proveedores, pero en general todos proveen, todos hacen la labor de proveer. ¿Qué proveen? Agroquímicos y bioinsumos, material vegetal, herramientas, maquinaria y equipo, insumos para agroindustria. Cada uno de estos cuadritos es lo que nosotros conocemos o técnicamente se conoce como un eslabón, ¿cierto? Entonces, como un segmento. Cada eslabón se subdivide en segmentos. Entonces aquí tenemos 4 segmentos. ¿Cómo yo hago para segmentar? ¿Cierto? Entonces en este caso la segmentación, o poder, digamos, porque los proveedores en sí es un grupo grande, ¿cierto? Yo no puedo distinguir ahí entre los diferentes proveedores. Entonces lo que hago es generar segmentos. En este caso la segmentación se realiza con base en el tipo de insumo que proveen. Entonces, por un lado están los proveedores de agroquímicos y bioinsumos, este es el segmento 1. Por otro lado está el segmento 2, que corresponden a los proveedores de material vegetal. Como ustedes pueden ver, proveen 2 insumos muy diferentes. Correcto. En este caso, la segmentación se hizo con base en el tipo de producto, en el tipo de insumo que ellos proveen. Entonces, en el caso del eslabón de productores, tenemos 2 tipos o 2 segmentos. El segmento 1 corresponde a los pequeños productores y el segmento 2 corresponde a los proyectos empresariales. ¿Qué es un pequeño productor? Entonces, ¿cuál fue el criterio de segmentación? En este caso fue el tamaño, ¿cierto? El tamaño de la producción. Un pequeño productor en cacao, esta es la cadena productiva del cacao,
un pequeño productor en cacao es un productor que tiene menos de 50 hectáreas, según lo define la cadena del cacao. Ellos los mismos actores de la cadena, sí, fueron los que se definieron a ellos mismos como pequeños productores, exacto. Y los proyectos empresariales son aquellos productores de cacao que tienen más de 50 hectáreas. Por lo general son empresas como Casalúcar, ¿cierto? Como la Compañía Nacional de Chocolates. Entonces, esto es importantísimo, la segmentación. Aquí tenemos los demás eslabones y cada uno de los segmentos definidos para cada eslabón. No vamos a entrar en el detalle, no vamos a explicar cómo está organizada la cadena del cacao, simplemente era para demostrarles un poco cómo están organizados. También decíamos que hay flujo, entonces tenemos proveedores, eslabones, segmentos, flujos. Básicamente es cómo se va moviendo los diferentes insumos, los diferentes productos a lo largo de la cadena. Entonces, por ejemplo, aquí un productor pequeño requiere de herramientas, maquinaria y equipo, y eso fluye hacia ese segmento. Material vegetal también requiere y va fluyendo. Agroquímicos y bioinsumos también requiere. Los productores pequeños producen grano seco, que lo venden a acopiadores. Esos acopiadores se lo venden a pequeños transformadores, pero a su vez también le pueden vender a agentes de compra. Entonces, ahí vamos entendiendo cómo va fluyendo el producto, cómo van fluyendo los insumos. Se supone que en sentido contrario va fluyendo el capital, en los dos sentidos va fluyendo conocimiento, va fluyendo información entre los diferentes actores. Fíjense cómo el modelo de cadena productiva nos permite a nosotros organizar los diferentes actores, entender la realidad de las cadenas productivas. Si no estuviera este modelo, pues sería más difícil entender cómo están organizados los diferentes productores. También tenemos dos entornos: el entorno organizacional, que básicamente hace referencia, y ustedes pueden ver aquí que hay una lista de organizaciones como el Ministerio de Agricultura, consejos regionales de cadena, comités técnicos, Finagro, sector financiero, Fede Cacao. Esas organizaciones lo que hacen es apoyar precisamente los eslabones y segmentos de la cadena productiva. Entonces, en el entorno organizacional nosotros vamos a reseñar o vamos a documentar cada una de las organizaciones que apoya de manera directa o indirecta el desarrollo de la cadena, ¿cierto? Y en el entorno institucional vamos a tener todas las leyes, la normatividad, las reglas de juego, las normas que hay que cumplir a lo largo de toda la cadena, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo. La tarea que tenemos para esta semana entonces sería tratar de construir la cadena productiva para un producto, ojalá agroindustrial, en su territorio. Claro. Traten de a partir de la realidad que ustedes conocen, ojalá si tienen conocidos o actores dentro de la cadena, pues pregúntenles a ellos cómo están organizados y traten de mapear cada una de estas cadenas productivas. ¿Hay intervención en el Bueno, foro? pues creo que ya se nos están adelantando a la tarea, Vladimir, porque nos plantea Juan David Jiménez: las condiciones dadas y aptas para la producción de caña de azúcar en mi departamento del Valle del Cauca. La agroindustria es una de las principales fuentes de empleo por las grandes extensiones de dicho cultivo. Entonces ahí le empieza a hablar. Hay 3 ingenios azucareros en la región con la producción de azúcar, el bagazo utilizado para la elaboración de papel, entre otros. 6 de los ingenios cuentan con plantas de bioetanol. Entonces, de alguna manera ya está haciendo un pequeño acercamiento. Muy interesante el aporte y yo creo que ya está avanzada en la tarea, ¿no? Empezar a mapear los actores. Es importante un poco diferenciar y tener algo en cuenta cuando vayan a construir el modelo de cadena, y es que el modelo de cadena se construye en función de un producto. Sí. En este caso el producto es cacao, chocolate de mesa. Es decir, entender de que vamos a mapear o a modelar la cadena en función de un producto en particular. Exacto. Porque si lo hacemos al mismo tiempo para varios productos, como ahí lo plantea, que tenemos etanol, azúcar, etanol, entonces azúcar, se nos vuelve un 8. Tratar de poner todos los actores dentro de un mismo esquema. En tal caso, es mejor construir 3 modelos de cadena para cada uno de esos productos. Exactamente. ¿Cierto? Y nos queda mucho más fácil y entendemos, y más bien, a partir de nuestro análisis podemos empezar a cruzar las relaciones entre los diferentes actores de cada uno de esos productos. Pero es muy interesante, esa es básicamente la tarea. También lo que está tratando de hacer en el ejemplo es decirnos cuántos industriales hay, porque ella nos reseñó el número de ingenios, 3 ingenios. Entonces, esos ingenios básicamente yo diría que están en el eslabón industrial, sí, y son 3. Hay que 13. Sí. Entonces, hay que revisar cuántos son en total, ¿cierto? Cómo están organizados, y ahí ya estamos describiendo ese eslabón de industriales. Y en ese caso va a encontrar, y es bueno que lo hagas, Juan David, ¿será que esos ingenios son dueños de cultivos
o ellos compran aparte, hay gente que cultiva y les vende a ellos, se hacen contratos o con se hacen productores, contratos, o arriendan tierras. Y ahora en el eslabón de productores, ¿quiénes producen? ¿Cuántos son los productores? ¿De qué tamaño son? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo los caracterizo yo? Eso es muy, muy importante. Y precisamente la invitación es que en la guía de estudio ustedes puedan profundizar en esto. Allá en la guía de estudio está más detallado cómo es el proceso para construir un modelo de cadena y nosotros tener la realidad ya mapeada, ¿cierto? Un poco más clara a partir de esa realidad que tenemos en nuestro territorio. Entonces la invitación es que revisemos la guía de estudio, aprovechemos las tutorías lunes y martes o antes, si lo consideran a bien, yo podría estar atento, para que empecemos a hablar precisamente de lo que ustedes vienen hallando en sus consultas. Gracias, William. Muchas gracias, Nos vemos, muchachos. Muchas gracias, Más tarde, muchachos. hasta luego.